Abrimos el espacio que lleva adelante el mapa de la policía. Voces que van rotando, a veces no tanto, pero quien viene sostenidamente rodeada de compañeros y compañeras, según la columna, es Cecilia Samanes, compañera del mapa. Ceci, ¿cómo estás, che? Hola, ¿cómo va? ¿Algo con R? Hola, Mati. Me gusta porque arrancás riendo, eso es importante. No sé si tiene que ver con que estás esperando que yo te presente mal, pero vengo bien. Tal cual. Ceci, ¿con qué vamos hoy? Hoy vamos a hablar de los lugares de encierro en Cava y quiénes son las personas detenidas y las condiciones en que están detenidas estas personas privadas de libertad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para eso tenemos invitado a Ezequiel Paulucci, que es secretario ejecutivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad Autónoma. Él es sociólogo y se desempeña en el marco de la Defensoría Pública del pueblo, de la ciudad. Él se va a presentar mejor que nosotros. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, como bien decías, yo soy el secretario ejecutivo del Mecanismo para la Prevención de la Tortura, que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, queríamos preguntarte cómo fue la constitución del mecanismo local acá en Cava y de quién depende, cómo se organiza internamente. Bien, la creación del mecanismo es por ley de la legislatura porteña de 2017. Posteriormente, después de unos años sin la conformación formal desde la Defensoría del Pueblo, se inició el proceso de conformación formal. Y en el 2020 es que se constituye como mecanismo, como comité, y está constituida por representantes, la Defensora del Pueblo en este caso como titular, y después están distintos ámbitos que están representados en el comité, como es el Ministerio Público de la Defensa, 2 legisladores y organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo de la ciudad también. Hay un consejo consultivo, que son 5 organizaciones sociales, y de esas 5 organizaciones sociales, 2 fueron designadas también como integrantes y son actualmente comisionadas del comité. Claro. ¿Y dependen, ustedes reportan a algún organismo? No, es el mecanismo es un ente, como está dentro de la Defensoría del Pueblo, es un ente autónomo. Ajá. Pero están muy en relación con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que depende de senadores. Como mecanismo, como todos los mecanismos locales, el sistema está conformado por los mecanismos, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura está conformado por todos los mecanismos locales, provinciales, de cada provincia. No todas las provincias tienen actualmente conformados los mecanismos, pero ya actualmente son 16. Y el Comité Nacional, que es el órgano rector de todo el sistema nacional. Claro. ¿Y cuál es la importancia o los objetivos que tiene el mecanismo local? Bueno, uno de los objetivos principales es justamente hacer un monitoreo de los espacios de encierro, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, todos los espacios de encierro donde las personas no pueden salir libremente de un espacio, es que se puede monitorear y a partir de ahí hacer recomendaciones, informes y demás como para poder modificar y defender y hacer que las personas que están privadas de la libertad o en un lugar de encierro se cumplan sus derechos. Uh-huh. Entonces esa es la intención. Ustedes entonces van a comisarías, por ejemplo, ¿Y a espacios de salud mental o niños, niñas y adolescentes? Espacios de salud mental también, no es un eje principal que venimos trabajando en el mecanismo local actualmente, pero sí, obviamente hemos hecho monitoreos de los espacios de salud mental. En el caso de niños, niñas y adolescentes, sí vamos no cotidianamente, pero vamos asiduamente a los penales juveniles que están que dependen del gobierno de la ciudad, que están en la Ciudad de Buenos Aires. También. Genial, buenísimo. Es decir,
todos los lugares donde puede haber personas en condiciones de encierro. Condiciones de encierro, exactamente. En el caso de comisarías y alcaldías, los penales juveniles, como decía, son por aspectos cuestiones penales, legales y penales, pero también los otros espacios son plausibles de ser monitoreados. Claro, buenísimo. Ahora vamos un poquito más a trabajar sobre lo que son los lugares de encierro, pero en comisarías, o sea que están bajo custodia penal, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es la organización territorial de los lugares de encierro en Cava? Bueno, en Cava lo que tenemos son distintos dispositivos de encierro de la policía de ciudad, que son espacios de alojamiento transitorios. Si las comisarías y alcaldías son espacios de alojamiento transitorios que debieran ser como tales para alojar personas detenidas por 48 horas, 72 horas. Bien. Sin embargo, desde la pandemia, en la Ciudad de Buenos Aires, estos espacios que son transitorios, y sigue siéndolos transitoriamente, que son transitorios, están alojando personas privadas de la libertad durante muchísimo tiempo, con 4 meses, incluso llegando al año. Perdón, Ezequiel, eso se satura un poco en pandemia y permanece así. Antes de pandemia no teníamos esta cantidad de personas en alcaldías, comisarías, corregime. Exactamente. Antes de la pandemia funcionaba, como decía recién, como debiera ser, claro, que es 48 horas, 72 horas, más promediando, ¿no? Estaban en comisaría de la ciudad y a partir de ahí pasaban al servicio penitenciario en el caso que se dispusiera la privación de la libertad, una preventiva o una condena posteriormente, pasaban directamente al servicio penitenciario. Claro. A una alcaldía, en primera instancia, una alcaldía del Servicio Penitenciario Federal, y después, en el caso que continuaban detenidos, pasaban directamente al Servicio Penitenciario Federal. A partir de pandemia es que se cierra, se empieza a achicar de alguna manera las remisiones al servicio penitenciario, y ahí es que se empieza a hacer un embudo donde a partir de ahí empieza a crecer muy aceleradamente la cantidad de detenidos. Y llegando a este momento tenemos, al día de hoy, 2.470 personas alojadas en comisarías y alcaldías, y por eso remarcaba que son espacios transitorios los de la policía de la ciudad, donde si la situación procesal está resuelta, están con una preventiva o directamente con una condena, debieran estar alojados en el Servicio Penitenciario Federal. Perdón, Ceci, una pequeña cosa y te devuelvo. De paso, estamos con Ezequiel Paulucci, él es secretario ejecutivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en Cava. Decías que había en este momento 2.470 personas alojadas. ¿Cuál debiera ser el cupo y cuáles son los tipos de espacios donde esas personas están alojadas? Bien, a ver, tenemos de esas 2.400 y pico de personas, están más o menos 400 personas que ya tienen condena. Mira. De esas personas claramente no hay duda que debieran estar directamente en el Servicio Penitenciario Federal. Otra gran parte están con prisión preventiva, también debieran estar, si ya se dictó su prisión preventiva, debieran también estar en el Servicio Penitenciario Federal, y aquellas personas que sí todavía no está resuelta su situación, es que transitoriamente podrían estar en los dispositivos de alojamiento transitorio. Entonces tenemos esa situación. Y después tenemos distintos dispositivos de la ciudad, que son las comisarías y las alcaldías. En su momento, previo a pandemia, justamente lo que se crean son las alcaldías, para que las personas no estén alojadas en las guardias internas de las comisarías vecinales, las que eran de la Policía Federal previamente. Claro. Para eso se crearon las alcaldías. Cuando sucede esto, que empieza a haber cada vez más personas alojadas, se debieron volver a abrir las guardias internas de las comisarías vecinales, porque obviamente no da la capacidad de las alcaldías para poder alojar la cantidad de personas que hay.
Sí. ¿Y qué cupo debería cubrir eso? Más allá de que, como bien dijiste al principio, solo deberían estar 48, 72 horas, lo cierto es que permanecen meses, al menos esta es la info que nosotros tenemos. ¿Cuántas personas caben? ¿Cuántas personas deberían habitar estos espacios en lugar de haber 2.470? ¿De cuánto es el cupo? Bueno, eso es bastante relativo porque tenemos distintos tipos de dispositivos, aparte de los de alcaldías y comisarías. Nosotros vamos a decir que en realidad en las comisarías, si bien la policía establece un cupo que lo establecen ellos, sí, de cada comisaría vecinal, las comisarías vecinal no debiera haber nadie alojadas por las condiciones que están. Claro. En las alcaldías, si tomamos el cupo de policía de la ciudad, debería estar la mitad de personas que hay actualmente, como cupo oficial. Claro. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, hemos hecho informes sobre las nuevas alcaldías modulares, que son otro tipo de dispositivos que se hicieron el año pasado, a partir del año pasado, y el cupo establecido por Policía de Ciudad también supera los estándares mínimos del cupo que tendría que tener por las condiciones, por la cantidad de metraje, obviamente. Estas condiciones de encierro no facilitan uno de los objetivos que tienen las cárceles, que es la resocialización de las personas privadas de libertad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacen las personas privadas de libertad entonces en estos espacios diminutos donde están hacinados? Porque en los informes se ven las condiciones de hacinamiento en casi todos los lugares. ¿Qué pueden hacer durante el día? Bueno, no, claramente en los espacios que están actualmente alojados no hay ninguna condición de posibilidad de hacer ningún trabajo, ningún plan de vida, por ejemplo, que se debiera. Se podría discutir también el objetivo de las cárceles, ¿no? Pero no vamos a ese tema. Pero en el caso de las comisarías de alcaldías, claramente no hay ninguna posibilidad de nada, porque tampoco se supone que en los espacios de encierro o penitenciarios, por lo pronto uno tiene el derecho de educarse, de trabajar, y obviamente no están las condiciones en comisarías de alcaldías para eso. Claro. Las comisarías actualmente están sobrepobladas, en condiciones terribles, con mucha gente sin tener ni siquiera un patio como para tomar aire o ver el cielo ni un momento. Tener un recreo, un momento de esparcimiento, es decir, están encerrados todo el tiempo, eso es lo que ven en las visitas. Sí, exacto, salvo algunas alcaldías que fueron las que fueron construidas como alcaldías, claro, salvo algunas excepciones en ese sentido, que tienen algún patio, que son las menos. Después, la gran mayoría de los espacios de encierro no tienen ni siquiera un espacio específico, ni siquiera un patio, y tampoco un lugar de visita como corresponde. Claro. Entonces, solo aquellas que fueron sí construidas como alcaldías, igualmente como espacio transitorio. O sea, los espacios que fueron creados como alcaldía, en su mejor expresión, no sirven tampoco por una persona que esté más de 72 horas, como decíamos, claro, al principio. O sea, si ya esa persona está más de ese tiempo, las condiciones obviamente no van a ser acordes para el alojamiento. Claro. Nosotros hemos hecho algunas visitas y encontramos detenidos de 8 meses y hasta de 1 año. No son la mayoría, pero de una larga estadía que no corresponde a estos espacios. Vos nombraste dos espacios específicos, los transitorios y los modulares. ¿A qué te referís? ¿Cómo son las características? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Tienen visitas? ¿Cómo son las condiciones? Están como espacio, están por un lado las alcaldías, que decíamos, las que fueron construidas como tales. Después están las alcaldías modulares, que son las más recientes. Esas alcaldías, nosotros por eso hicimos informes sobre este tipo de dispositivo, porque fueron creadas desde cero, por lo tanto, uno, si va a ser creado de cero, pretende que estén en las condiciones que correspondan, sí, cumpliendo ciertos estándares mínimos. Entonces, ahora,
comparativamente, obviamente, las guardias internas de las comisarías vecinales que están siendo utilizadas están en condiciones 1000 veces peor que esas alcaldías, las que decía al principio, y que las alcaldías modulares. Entonces, como espacios, en general las comisarías vecinales están en peores condiciones. Bien. Le hago una pregunta a Ezequiel, pero también a Ceci, de los relevamientos que pudieron hacer en comisarías. ¿De qué está hecha esa población? Me refiero a personas en situación de calle, hay detenciones, porque vemos permanentemente detenciones a trabajadores ambulantes en la ciudad, a cartoneros, cartoneras, insisto, personas en situación de calle. ¿Qué es lo que se encuentran cuando visitan? ¿O qué es lo que pueden relevar ahí? Sí, asociado a eso yo quería preguntarte qué tipos delictuales hay, si podemos decir, en grandes grupos de tipos delictuales. Robos, hurtos, sí, homicidios. Principalmente, o sea, el grueso del universo está por delitos contra la propiedad, o sea, robo, intento de robo, hurto, intento de hurto. Ese es el grueso de la población, del universo total de detenidos y privados de la libertad en comisarías de la ciudad. Después, obviamente, sí hay gran parte de personas en situación de calle que están, pero bueno, vinculados al delito que decía. En muchas ocasiones las personas que están detenidas, que están en situación de calle, se les imputa algún robo o intento de robo en ese sentido, por lo tanto va vinculado a lo mismo. Después, lo que es vendedores ambulantes, población que me estabas diciendo, en muchas ocasiones los delitos es por atentado de resistencia a la autoridad. Por lo tanto, si bien hay mucha rotación, porque cuando es por un atentado de resistencia, en general las personas salen en libertad dentro de las 24 horas. Por lo tanto, no es el grueso que uno va a encontrar si hace monitoreos asiduamente, porque, bueno, permanecen alojados otro tipo de población que tiene más tiempo de permanencia. Bueno. 8 de la noche en punto, Ceci. Vamos a armar una pieza después con Ezequiel porque hay un par de preguntas que te quedaron afuera. Lo veo en ese cuaderno grande que tenés junto a ti. Así que o te vamos a volver a invitar o vamos a quedar en contacto, Ezequiel. Muchas gracias por venir acá. Por favor, a ustedes. Ezequiel Paulucci, secretario ejecutivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en Cava, vino invitado por el mapa de la policía, hoy encarnado por Ceci Semanes. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, hasta la próxima. Gracias, Ezequiel. Está roto y no hay afuera. Hay algo con R. En lo roto está la R.